En este video aprenderemos a crear y utilizar la actividad base de datos en Moodle, una herramienta colaborativa que permite gestionar un repositorio de información. A través de esta actividad, los estudiantes podrán hacer registros o entradas con diferentes campos que el docente define previamente. Además, esta herramienta permite que los estudiantes visualicen y comenten las entradas de sus compañeros. Para crear esta actividad, lo primero que debemos hacer es activar el modo edición. Posteriormente, nos vamos a dirigir al lugar o sección en la que queramos ubicar la actividad. Para esto, hacemos clic en la opción Añadir una actividad o un recurso. Nos aparecerá una ventana con un listado de actividades y recursos. Buscaremos la base de datos o también en la sección de actividades. Cuando la encontremos, haremos clic en ella. Lo primero que debemos hacer es configurar nuestra actividad. Para eso le daremos un nombre. Posteriormente especificaremos las instrucciones. Luego nos desplazamos a las opciones de configuración. En la primera utilizaremos en entradas. Aprobación requerida está en no. Si la ponemos en sí, debemos dar autorización a cada entrada que hace un estudiante para que ésta quede pública. La recomendación es dejarla en no y que los estudiantes cumplan con el requerimiento de las entradas que les estamos solicitando. Para una actividad se pueden solicitar 1, 2, 3, 4 entradas, eso lo definimos también. Permitir comentar las entradas. Si queremos que entre los estudiantes se dé una comunicación que permita que ellos aporten a lo que los compañeros han hecho o que nosotros también, desde el rol de docente, podamos hacer ese comentario, lo habilitamos. Y definimos la cantidad de entradas. Para este ejemplo utilizaré 2, es decir, el estudiante debe realizar 2 entradas para cumplir con la actividad. Disponibilidad. En disponibilidad encontramos 2 bloques. El primero tiene que ver con la posibilidad que le damos al estudiante de poder crear sus entradas, es decir, desde cuándo le vamos a permitir que realice la actividad y cuál será la fecha de cierre o fecha límite que tendrá para hacerlo. Luego tenemos una de solo lectura. Esta nos va a permitir que luego de que los estudiantes hayan realizado o alcanzado a realizar las entradas, puedan visualizarlas. Se recomienda hacerlo posterior a la fecha de cierre. Si tenemos acá 20, pues entonces acá tendremos 21. Y habilitamos una fecha durante la cual queremos que esté disponible siempre la actividad o visualización de ella. Puede ser el final del curso o puede ser la fecha de cierre del semestre. Para el ejemplo, utilizaré 30 de diciembre. Si queremos que esta actividad cuente dentro de las calificaciones de los estudiantes, entonces cambiaremos donde dice no hay valoraciones y utilizaremos alguna de las opciones que aparece debajo. Se recomienda utilizar calificación máxima, ya que si tenemos 2 aportes por parte del estudiante y decimos que la primera es 4, pero luego vemos que mejora en la segunda entrega, podemos entonces mejorar esa nota, cambiarla, ampliarla para que esa nota al final sea la que le cuenten las calificaciones. Teniendo en cuenta además que las entradas se pueden editar. Cambiamos entonces la escala a escala y en escala seleccionamos UDA. Si tenemos categorías de calificación, pues la establecemos. Podemos utilizar o no
La calificación para aprobar, el mínimo sería 3. Y se recomienda en la finalización de la actividad establecer también cuál es el parámetro para que esta actividad quede marcada como hecha o realizada. En este caso podemos decir que el estudiante debe cumplir algunas condiciones. Una de ellas es que tenga una nota. La otra es que el estudiante reciba esa calificación. Y por último le decimos cuántas entradas, ¿cierto? Un mínimo. Allá arriba pusimos 2, pues entonces esas entradas deberían coincidir acá. El mínimo para cumplir la actividad son 2 entradas. Por último, damos clic en guardar y mostrar. Acá entonces ya tenemos la primera página, que es la de configuración inicial de la base de datos. Ahora lo que debemos hacer es crear los campos, que son las secciones en las que le pediremos datos a los estudiantes. Para el ejemplo tenemos título del texto artículo, autor, resumen y enlace del artículo. Para crear los campos, en la parte de abajo está la opción crear un campo. Hacemos clic acá, nos va a mostrar una lista desplegable. Estos son todos los tipos de campo que nos ofrece Moodle para pedir información, que incluye adjuntar archivos, agregar imágenes, dependerá del tipo de actividad o de lo que estemos solicitando. Para el ejercicio utilizaré texto corto. Me pide el nombre del campo, en este caso será título. En la descripción es opcional, pero nos puede servir para ampliar la información. Es decir, si necesito aclarar algo, por ejemplo, documento de identificación, si quiero que lo ponga con puntos o sin puntos, debería especificarlo en este campo. Marcamos como obligatorio y luego hacemos clic en guardar en la esquina inferior derecha. Acá ya tenemos entonces nuestro primer campo. Vamos a crear otro. Para hacerlo, ahora nos dirigimos a este botón. Haremos un clic. Voy a elegir ahora el de fecha. Y en este caso, utilizaré el de fecha de publicación del texto. Doy clic en guardar. Sigo creando. Voy a ahora hacer un ejemplo con área de texto. El área de texto puede servir para escenarios en los que necesito que el estudiante me comparta más allá de una o dos líneas de texto, un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos. En este caso lo usaré para el resumen. Lo marcaré como obligatorio. Anchura y altura va a definirse por caracteres. ¿Qué tanto espacio quiero que ocupe en la ventana? Voy a reducirlo a 25 y la altura la voy a reducir a 15. El valor lo podemos reeditar, es decir, si vemos que quedó muy grande o muy pequeño, podemos volver a entrar, editar y cambiarlo. Hacemos clic en guardar. Si queremos editar, que era lo que mencionaba, simplemente nos dirigimos a estos 3 puntos y miren que podemos editar o, si nos arrepentimos, borrar. Digamos que ya hemos diligenciado todos los campos que necesitamos. ¿Cómo podemos verificar cómo está nuestra base de datos? Nos dirigimos a la opción base de datos en la parte superior. Miren que si quiero volver a los campos, vuelvo acá a esta opción. Entonces miren que en la parte de abajo ya dice añadir entrada, que es el ejercicio que harán los estudiantes. Voy a hacer un clic y este será el formato. Estos son los campos. Miren, este es el de texto para el título, el de área de texto para el resumen y este fue el que puse de fecha. De esa misma forma aparecerá para agregar imagen, para agregar archivos. Como les digo, dependerá de qué información estemos solicitando al estudiante. Y ahora si queremos visualizar la base de datos cuando ya los estudiantes han empezado a resolverla o a ingresar, vamos a ver esta base de datos que tiene la participación de un estudiante. Miren
así se vería. Podemos ver el nombre del estudiante, la fecha en la que realiza la participación o la entrada, la fecha de edición, es decir, si yo le hice un comentario al estudiante de que mejorara su aporte o el mismo estudiante se dio cuenta que con un comentario que le hizo un compañero pudo mejorarlo, acá nos aparecerá esa fecha de actualización. Nosotros también podemos editar o borrar. En el caso de los estudiantes, solo pueden editar y borrar sus entradas. Para el caso de los docentes, podemos tener un control de todas. Entonces, miren que acá podemos ver lo que el estudiante comparte, pero para poder establecer la calificación, miren que acá tenemos un filtro que me muestra una vista de listado y una vista simple. La vista de listado, si tengo más estudiantes, aparecerán todos hacia abajo en una sola página, pero la vista simple me mostrará estudiante por estudiante. En este caso solo tengo uno, pero en la parte de abajo aparecerían botones con los siguientes estudiantes y puedo ir navegando a través de esos botones para ver cada una de las entradas. Cuando ya habilitamos la vista simple, se habilita la opción de calificación. Simplemente hacemos clic, marcamos la nota y listo. Quedó revisada y calificada esta actividad. Esperamos que esta información les sea de mucha utilidad y pueda enriquecer el contenido de sus cursos. Hasta pronto.